En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Ustedes saben que nuestro propósito principal es plantearles semanalmente acerca de cuáles son nuestras prerrogativas como consumidores y fundamentalmente de qué forma podemos hacer valer nuestros derechos. Pero también como consumidores se nos imponen obligaciones, pero algunas de ellas también se nos imponen conjuntamente con los proveedores. Y en este sentido, términos como el derecho ambiental, la ciudadanía ambiental, la ecología, el consumo sustentable, son cuestiones que van apareciendo en nuestro vocabulario con cada vez más fuerza y se van imponiendo como una necesidad también de preservar el medio en el cual nos desempeñamos para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Hoy vamos a profundizar este tema que en alguna vez hemos intentado de comenzar, pero que de alguna forma se nos impone también en la agenda del programa. Para eso hemos convocado a un especialista, el doctor Pablo Lorenzetti, para poder profundizar conceptos como los que vengo señalando. Aprovecho, como lo hacemos semanalmente, también para invitarlos a visitar nuestros sitios de internet, tanto nuestra página de Facebook, Consumo Respeto, como nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, para que nos hagan llegar propuestas, críticas, en fin, todo lo que consideren que nos pueda servir para mejorar nuestro espacio semanal. Enseguida estaremos con estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, hace rato venimos conversando con vos de la necesidad de tratar este tema al aire, de compartir con la gente estas cuestiones tan actuales, que a veces tienen que ver con nuestros derechos, pero también que tienen que ver con nuestras responsabilidades, ¿no? Sí, claro. El derecho ambiental tiene muchísimo en común con el derecho del consumidor. Principalmente porque son dos derechos que protegen en general a minorías y también a grupos. Entonces son dos derechos que en Argentina además están en franca evolución, son en general derechos nuevos y que, como dice mi queridísimo amigo y maestro Néstor Caferata, son dos derechos que tratan de igualar a desiguales, ¿no? El derecho de los consumidores se pone del lado de los consumidores para tratar de equiparar las desigualdades en las que lo coloca el mercado frente a los proveedores. Y el derecho ambiental se trata de poner en lugar de las víctimas de daños ambientales y también de las generaciones futuras como sujetos de derecho. Entonces, como bien vos decías, el derecho ambiental viene a imponer, además de derechos a los consumidores, viene a imponer obligaciones a los consumidores que surgen también de la Constitución Nacional. Si vos ves la consagración constitucional del derecho ambiental, se lo consagra en el artículo 41 como un derecho, pero también como un deber. Y esto lo dijo la Corte Suprema también en la causa Mendoza sobre el saneamiento de la causa de Riachuelo. O sea, el derecho que todos nosotros tenemos de disfrutar del medio ambiente es correlativo al deber que todos tenemos de protegernos. Entonces, como consumidores también debemos proteger el ambiente. Ahora le vamos a dar un respiro a la gente porque le empezamos a hablar de obligaciones y vamos a hacer tu presentación formal. Estamos con Pablo Lorenzetti, tal cual lo anticipamos en la introducción, que es abogado, que es especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires y es especialista en Derecho de Daños y Contratos por la Universidad de Salamanca, España, además de tantos otros antecedentes. Elegimos algunos poquitos para poder dedicarnos a hablar de los temas que son la excusa de la convocatoria. Pero continuando un poco con lo que vos venís planteando, de este parentesco ineludible del derecho ambiental,
y del derecho del consumidor, y aparte de las temáticas comunes, ¿no? Y a partir también de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil, vemos que esto cada vez está más patentizado en las normas. Te quería preguntar también un poco cuál es la situación de la regulación ambiental en Argentina en comparación con el resto del mundo, y por qué no también si las normas en la Argentina tienen que ver todavía con una expresión de deseos o quizás, como vos venís insinuando también a partir de algunos presidentes de la Corte, vamos viendo cómo se va materializando en la realidad concreta, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucha actividad a nivel regional y a nivel internacional con un grupo de investigación que tenemos aquí en Argentina, y lo que vemos cada vez que viajamos a otros países es que Argentina en materia de tutela de derechos fundamentales en general, ¿no? Y yo lo veo también en derecho al consumidor y demás, pero en materia ambiental en particular está muy avanzado en materia no solo de legislativa, como decías vos recién, sino también en materia jurisprudencial y doctrinaria, hay muchísimo, y también en la participación de la sociedad civil en materia ambiental. Entonces yo lo que veo es que en Argentina tenemos mucha cantidad de leyes, tanto nacionales como provinciales, como municipales, que tutelan el medio ambiente y favorecen la incorporación de tecnologías limpias y demás. Lo que sucede es que, como esto pasa en todas partes del mundo, no es que en Argentina somos una excepción, lo que sucede es que el gran desafío es la verdadera implementación de esa normativa, entonces ahí hay que trabajar. Me parece que en materia de consumidores, de la tutela de derechos de consumidores es similar, digamos, hay que trabajar en la implementación de la legislación que ya hay. Y eso se ha logrado en Argentina, como te decía también, por un lado, con mucho movimiento de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, pero también, en última instancia, judicializando los conflictos. Entonces ha habido muchísima actividad y muchísimo activismo judicial a lo largo y a lo ancho del país, no solo con la Corte Suprema o con los tribunales de aquí de Buenos Aires, sino que ha habido muchos casos en todo el país y sobre temas muy disímiles, porque no es lo mismo los problemas ambientales que hay en el norte con, puede ser, por ejemplo, problemas de deforestación en Misiones o problemas de todo tipo en Salta, o los problemas que puede haber en el sur con los glaciares, o los problemas que puede haber en el centro del país con los agroquímicos, por ejemplo. Entonces, pero bueno, en comparación con el resto del país, del continente, con el resto del mundo, creo que estamos muy avanzados en este sentido. Bueno, eso es auspicioso, eso es auspicioso. Y vos pensás, digamos, porque acá hay como una situación donde por un lado, digamos, el crecimiento económico y la incorporación de vastos sectores a las clases medias, de alguna manera va forzando digamos, a mayor producción, mayor suministro de bienes y servicios, y esto debe tener un impacto claro en el ambiente. Y por otro lado, bueno, una mayor conciencia ambiental por parte de la ciudadanía, porque nos damos cuenta, digamos, que el clima está cambiando, que nos estamos comiendo el planeta. ¿Y cómo se puede compatibilizar todo eso? Si es que es posible, danos un mensaje optimista sobre lo que te pido. No, por supuesto que sí. A ver, siempre nosotros hablamos del derecho, que es lo que nosotros hacemos, pero en realidad no hay que ser especialista en derecho para ver que siempre hay conflicto entre derechos constitucionales o entre principios constitucionales que se contraponen. Digamos, por un lado tenemos, qué sé yo, el derecho que tienen las personas a manifestarse y hacer una huelga frente a problemas laborales, y por otro lado está el derecho que tiene la gente de circular por la calle y que le cortan la calle. Por un lado tenemos en materia de defensa del consumidor, por ejemplo, los bancos tienen todo el derecho a ejecutar sus deudas, por ejemplo hipotecarias, y la gente tiene el derecho a conservar una vivienda digna. En materia ambiental pasa lo mismo. El consumo no es malo ni bueno, o sea, hay que consumir, hay que producir, hay que fomentar el consumo, hay que fomentar la producción de las empresas, y por otro lado está la tutela del ambiente. Entonces en ese choque es un poco lo que vos planteás. O sea, ahí no hay una jerarquía previa que diga, bueno, tienen que estar todo a favor de la protección del medio ambiente y la gente se tiene que morir de hambre y no poder consumir y no tener trabajo y las empresas no poder trabajar. Esa no es nuestra idea. Entonces, ¿cuál es la síntesis de eso y la visión optimista que vos planteás? Bueno, la idea es la del desarrollo sostenible y del consumo sustentable y del consumo sostenible. Es esto de sí producir por parte de las empresas, sí consumir por parte de los consumidores, usuarios, pero introduciendo la variable ambiental en los mecanismos de producción y de consumo. O sea, esto de proteger a las generaciones presentes y también los derechos de las generaciones futuras, como lo dice la Constitución. Y hay muchos mecanismos, si querés, podemos poner después como ejemplo lo que vos mencionabas también del nuevo Código Civil, porque esto está consagrado, que ese es un camino con objetivos y con metas y con mecanismos concretos,
por el cual se puede lograr el consumo sustentable, me parece. Bueno, por ejemplo, en el Código Civil, cuando se habla de la integración del derecho del consumidor, se incorpora el principio de consumo sustentable como parte de las pautas que el intérprete, digamos, en un caso que se judicialice un conflicto o que se llegue a la autoridad de aplicación administrativa, debe tomar en cuenta al momento de evaluar con las normas aplicadas al caso. Es decir, en principio Sí. no deberían ser soluciones que conspiren o atenten contra el ambiente, ¿no? Claro, eso es interesantísimo. Con la consagración del nuevo Código Civil y Comercial, que va a comenzar a regir en agosto de este año, como bien vos decías, en el artículo 1094 del Código, se establece que las relaciones de consumo deben interpretarse en favor del consumidor, este principio indubio pro consumidor, que ya es clásico en materia de derecho al consumidor, pero también introduce esta variable de el ante la duda en favor del ambiente, o sea, interpretación en favor del ambiente, y esta conjunción es la del consumo sostenible o consumo sustentable. ¿Qué significa esto en lo práctico? Bueno, poner en diálogo las dos materias. Es eso, es fomentar el consumo introduciendo la variable ambiental. ¿Cómo hacer? Bueno, en la Ley de Defensa del Consumidor hay referencias hoy en día, por ejemplo, vinculadas a la educación al consumidor. La educación a los consumidores debe introducir la variable ambiental. En materia de información al consumidor es importantísimo que la información que se suministra a los consumidores incluya contenidos ambientales para que los consumidores puedan optar y puedan elegir entre los diferentes productos o servicios que consumen cuál es el menos contaminante para el ambiente. También lo que introduce, que es muy interesante el nuevo Código Civil y Comercial, es lo que yo te decía antes, el principio de sostenibilidad. El artículo 14 y el artículo 240 del nuevo Código Civil y Comercial dicen que los derechos individuales deben ejercerse en consonancia con los derechos de incidencia colectiva. Esto es un cambio de paradigma y un cambio de pensamiento, no solo para los que hacemos derechos, sino para toda la sociedad en general, para las empresas también, que deben compatibilizarse el ejercicio, por ejemplo, de la libertad de contratar, el ejercicio de la libertad de la industria lícita y también los derechos individuales de los consumidores deben compatibilizarse con la tutela del ambiente, y eso lo dice el artículo 240 del nuevo Código Civil y Comercial. Eso es un cambio muy grande que me parece a mí que va a ayudar a que todos tomemos conciencia del lado de la empresa en la necesidad de incorporar tecnologías limpias, de informar a los consumidores sobre los productos más sustentables. Nadie quiere castigar a la empresa y que, reitero, que la empresa tenga que pagar indemnizaciones y tenga que despedir trabajadores y demás, sino que se trata de fomentar lo que ha analizado el análisis económico del derecho, esta idea de las externalidades positivas de la empresa. O sea, hay que fomentar a la empresa para que incorpore tecnologías limpias. Esa es un poco me parece que la idea que subyace en toda esta y en esa idea de fomentar, porque uno siempre tiene una visión quizás bastante primitiva del rol del empresario en el sentido del afán de lucro, cosa que es perfectamente válido, lícito, y además es una de las razones o los incentivos por los cuales las empresas funcionan. Pero digamos, ¿de qué forma hacemos para que incorporen esas tecnologías limpias, o ya sea porque están obligadas o ya sea porque tengan incentivos? Es decir, evidentemente estas regulaciones a las cuales se referencia van a generar una readecuación de muchas empresas. Pero también puede tener que ver con el tema de la demanda, es decir, cómo la gente empieza a exigir. Claro. Y yo no tengo muy claro a esta altura, no sé cuál es tu percepción, de que la gente tenga demasiada conciencia ambiental, en el sentido de verdaderamente seleccionar aquellos productos más comprometidos con el ambiente. Yo creo que eso es cierto y tiene que ver un poco también tiene alguna relación con esta idea de lo colectivo, ¿no? Que también pasa en materia de consumidores. Porque, ¿por qué nosotros tenemos incentivos para accionar judicialmente o para reclamar administrativamente cuando nos chocan el auto en la calle? O cuando nos construyen una vivienda o un edificio enfrente de nuestra casa y no nos dejan mirar el mar que tenemos, por ejemplo, el Mar del Plata. Bueno, porque es algo nuestro, es algo individual y tenemos un rédito inmediato. ¿Y por qué no tenemos un incentivo, por ejemplo, para tutelar en forma genérica los derechos colectivos de los consumidores ni los derechos ambientales de manera? Porque son derechos colectivos y nosotros también se ha estudiado en la economía esta idea de la tragedia de los bienes comunes. O sea, ¿por qué nosotros no tenemos el mismo incentivo para tutelar lo colectivo y sí lo individual? Entonces, yo creo que hay que trabajar un poco eso, y bueno, y programas como este, iniciativas como esta, y programas de los que realizamos nosotros de concientización y de promover la cultura ambiental, van dirigidas a eso. Yo creo que hay cada vez más, no hay que ser tan escéptico y tan negativo en eso, sino que hoy día a día se ven
conductas o programas y demás que los consumidores no solo eligen los productos en base a los precios o a la calidad, sino que también si viene una botella de agua mineral que tiene la tapita verde, porque eso significa que fue el envase producto de un sistema de reciclado, o si van viendo las especificaciones de los productos que explican cómo fueron fabricados y cómo se tratan los residuos y demás. Y además las empresas ahí van a empezar a percibir que también les es redituable económicamente proteger el ambiente al mismo tiempo que comercializan sus productos. Entonces, no solo esta idea de que el Estado tiene que favorecer los productos sustentables a través de incentivos fiscales o subsidios y demás, sino que también esta idea, como vos bien decías, de la oferta y la demanda, ¿no? Y eso se logra con información y concientización, que me parece que es uno de los principales pilares del derecho del consumo, ¿no? Bueno, evidentemente es cierto, uno lo ve a diario en la publicidad, que es cada vez más importante el argumento ambiental por parte de las empresas, ¿no? Con lo cual, evidentemente, y las empresas algo deben entender esta cuestión, sus estudios de marketing debe decir que la gente algo más debe estar exigiendo ese compromiso ambiental. Pero al margen de esta cuestión, no sé si es un mito o una realidad, pero la idea de que los productos más comprometidos con el ambiente son más caros. O esto no es cierto, porque también con esa excusa muchas veces uno ve que el producto más comprometido hay que poner unos pesos más. Quizás muchos están dispuestos a pagarlos porque justamente dicen, no, yo prefiero igualmente hacer este esfuerzo por la sustentabilidad. Bueno, eso también es una externalización de los costos ambientales, es decir, ¿por qué el que cuida el ambiente tiene que pagar? Y eso sí, a veces pasa, que son más caros los productos que son más amigables, si vos querés, con el ambiente. Pero la idea es intentar revertir un poco eso, porque también muchas veces los procesos de producción, o sea, los productos son más caros porque los procesos de producción más limpios son más caros. Entonces, la idea es, por ejemplo, incentivar estos programas de energía renovable, porque muchas veces es también más caro producir a través de la energía renovable que a través de las energías convencionales. Y esto se trató muchísimo en los foros internacionales. Nosotros participamos en la última conferencia mundial sobre desarrollo sostenible que se hizo en Río de Janeiro en el año 2012, que fue Río +20. Y ahí se discutió un concepto muy interesante que es el de la economía verde. ¿Qué es esto de la economía verde? Un poco lo que venimos hablando. Entonces, y dentro de esta idea de la economía verde, se dijo, y esto quedó asentado en el documento que se llama El futuro que queremos, en el documento final, que uno de los principales desafíos para lograr una economía verde es lograr patrones sostenibles de consumo. Con lo cual el rol del consumidor y de la empresa en los procesos de producción es fundamental en este salto a la economía verde. Para eso, como bien vos decís también, es necesario que los productos o los servicios más sustentables no sean los más caros, pues si no, evidentemente nadie va a comprar lo más caro por un sentimiento altruista, digamos. Entonces, es necesario programas estatales o también financiados por privados que permitan esa competitividad, digamos. ¿Y cómo estamos hoy con el rol del Estado en materia de incentivos de este tipo de cuestiones? ¿Vos ves que hubo un avance? Hay un avance, hay un rol muy activo de todas las agencias, tanto ambientales del Estado Nacional como de las provincias. También las oficinas de defensa del consumidor han actuado mucho. Bueno, como en todas las cosas y como en todos los países, falta mucho, porque también una idea que se ve en los foros internacionales que nosotros participamos es esta cuestión o este debate de decir, bueno, ¿por qué nosotros que somos un país en vías de desarrollo tenemos que tomar ahora todas estas medidas que favorezcan la tutela del ambiente, pero que en cierto modo restrinjan un poco o disminuyan un poco el desarrollo económico, cuando en realidad fueron los países desarrollados los que históricamente contaminaron el ambiente a costa de los países en vías de desarrollo y ahora intentan imponer las barreras arancelarias? Esa es un poco la discusión que hay a nivel internacional. Pero me parece que esta dicotomía no es así, no hay que tomarlo como una contraposición, sino que hay que seguir un poco este activismo que hay, tanto, reitero, de los estamentos administrativos que han avanzado mucho y con mucha conciencia, con mucha actividad, pero también de los poderes judiciales y fundamentalmente creo que el acento hay que ponerlo, esto en materia de defensa del consumidor se ve muchísimo en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que son claves, me parece.
Por supuesto que sí. Y Pablo, con respecto al tema, por ejemplo, hablamos del consumo, pero hay un aspecto que se relaciona con el consumo, no como un acto de consumo, pero sí la consecuencia casi inmediata, que es la cuestión de la basura, ¿no? Sí. Ahí también vemos algún grado de desaprensión. O sea, hay estados, hay gobiernos provinciales, estados municipales en Argentina que están trabajando muy fuerte en la separación de residuos y todas estas cuestiones, pero ahí también uno ve como que la gente todavía opta por la cómoda, es como que no tenemos muy claro en qué medida contribuimos al ambiente en la medida en que asumimos estos pequeños compromisos, ¿no? Sí, por un lado, por la parte de los usuarios o los consumidores que generamos residuos, es una cuestión que también se ha estudiado mucho, pero en realidad es muy simple. Esta idea de la agregación de conductas o de la suma de conductas. O sea, si yo agarro y tiro un papel en la calle, bueno, no pasa nada. Ahora, si 100.000 personas hacemos lo mismo, es un desastre. Si yo como empresa tiro o los desechos en el río, si soy una sola empresa, no pasa nada. Ahora, si son miles, como pasa en el Riachuelo, y lo hacen desde hace años, claro, bueno, es un caos. Nosotros siempre hablamos que el primer caso ambiental que había en Argentina es del siglo pasado, en la realidad del anterior. Claro, y es de los saladeristas de Podestá, que es un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los saladeristas eran saladeros que tiraban sus residuos al riachuelo. Y bueno, ahí no pasaba demasiado. Ahora, si eso lo hacemos durante 100, 150 años, es un desastre. Ahí tenemos el resultado. Claro. Sumado a otras pequeñas vertientes. Sí, otras pequeñas. Pero entonces esas pequeñas causas generan desastres ambientales. Entonces, en materia de residuos también es importante esto que vos decías, la promoción de los programas de separación de residuos y demás. Y percibir eso, digamos, que si nosotros en nuestra casa, por más pequeño que lo hagamos, tenemos 2 o 3 chachos diferentes donde tiremos la basura en donde corresponde. Y después también lo más macro, o sea, el fomento hacia las empresas que generan residuos de actividades como el reciclado o como la producción de energía a través de residuos, que hoy se ve mucho eso, ¿no? Producción de energía a través de residuos. Eso es una beta muy interesante que hoy se está trabajando muchísimo. Y creo que en Argentina estamos muy avanzados. Bueno, eso es muy bueno. Es auspicioso. Sí, claro. Con respecto a la cuestión del cambio climático, que es una terminología que está tan en boga y que creo que es innegable. De hecho, estamos conociendo esta nueva encíclica papal, que además hace referencia al tema que estamos conversando hoy. Digamos, ¿de qué forma nosotros, quizás del lado del consumo u otros aspectos, podemos contribuir a mejorar las perspectivas, ¿no? Sí, claro, el cambio climático es uno de los, como vos mencionabas antes, los de residuos, el cambio climático, el tema de las energías es uno de los temas más importantes. Si vos te pones a pensar, las grandes catástrofes que hoy tenemos son naturales o ambientales, ¿no? Y depende mucho del cambio climático. Hasta hace unos días, hoy hace un poco más de frío, pero hasta hace unos días podíamos caminar por la calle casi en mangas cortas y estamos en pleno invierno casi. Y eso es muy extraño, el tema de las inundaciones y demás. Y nosotros lo vemos por televisión o lo vemos en los diarios y demás y nos parece que no podemos hacer nada. Pero sí que podemos hacer, porque más allá de lo que puedan hacer los estados nacionales o los grandes foros, los usuarios, por ejemplo, de los transportes, uno de los grandes problemas de la contaminación ambiental es las emisiones de dióxido de carbono. Eso lo que más emite son los medios de transporte individuales, el auto y demás. Bueno, nadie dice que hay que prohibir el auto o que hay que prohibir los colectivos o que hay que prohibir los aviones, pero sí, bueno, hay que fomentar la utilización del transporte público, hay que fomentar, por ejemplo, nosotros que viajamos por todo el mundo haciendo conferencias y charlas y demás, bueno, los medios electrónicos, las teleconferencias, las redes sociales. Me parece que esas pequeñas conductas van a ir reduciendo de a poco las emisiones de dióxido de carbono y por otro lado, lo que te decía antes, también los incentivos fiscales y bueno, incentivos de todo tipo para la generación o para la producción a través de la utilización de tecnologías limpias y la reducción de dióxido de carbono. Pablo, danos brevemente un mensaje vinculado a los desafíos pendientes y cómo ves el futuro. Bueno, el gran desafío es el que yo planteaba antes, es el de la implementación de la normativa protectoria de los consumidores y de la tutela de los bienes ambientales. Me parece que se está trabajando, pero hay que trabajar mucho más en implementar efectivamente las normas que tenemos.
Bueno, otro desafío es ese, digamos, el de integrar un poco más las políticas vinculadas a la protección de los consumidores como sujetos débiles jurídicos y al medio ambiente. Si vos te fijás, por ejemplo, en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, tienen muchas normas. Una de ellas califica, por ejemplo, como abusiva aquella publicidad que infrinja valores ambientales, por ejemplo, ¿no? Ellos lo tienen ahí muy trabajado eso. Me parece que habría que relacionar un poco más eso. Y otro desafío importante me parece el de fomentar mucho más la participación de las víctimas de daños ambientales y también de los usuarios y los consumidores en la toma de decisiones. Me parece que ese es un desafío importante y que el constitucionalismo de las últimas etapas es una deuda pendiente, sin perjuicio de que hay mucha conciencia y cultura consumerista y ambiental, ¿no? Pero me parece que los grandes desafíos son esos. Y luego también empezar por uno mismo, digamos, en las pequeñas conductas, cuando vamos al supermercado, cuando contratamos un servicio público, cuando tomamos el subte, cualquiera de ese tipo de conductas, aunque lo hagamos inconscientemente, tenemos que pensar un poco en esto, en el artículo 14 del nuevo Código Civil y Comercial y en el 240. Hacerlo inconscientemente, pero introducir siempre la variable ambiental y pensar que eso nos va a ser redituable económicamente también para nosotros, pero también para las generaciones futuras, ¿no? Ese es un poco el gran desafío, cambiar la cabeza. Bueno, esperemos haber contribuido aunque sea un poquitito desde este lugar. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Nos gustaría poder seguir profundizando estos temas en el futuro. Estamos tratando de tocar la temática en el programa porque nos parece central. Y bueno, un poco la invitación a la gente a hacer, como se digo, cambiar un poco la cabeza, a pensar que esa actitud individual de cada uno es parte de un engranaje que nos involucra a todos y todos somos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos.